Bueno, pues ya estoy aquí yo de nuevo. ¿eh? Vamos a hablar un poquito del punto 4 del libro, que habla un poquito de la agricultura y de la economía de Al-Ándalus. Entonces os pone un ejemplo muy bonito, como el libro es muy didáctico, pues os habla de un campesino en una alquería. ¿no? Lo primero deciros que la alquería era el tipo de propiedad que tenían los campesinos en la época musulmana. De hecho, en Andalucía sigue habiendo mucho, en Andalucía y en Extremadura, sigue habiendo muchas propiedades agrícolas que se les suele llamar alquerías, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues era una especie como de, no vamos a decir un cortijo, porque el término cortijo es distinto y además es más grande en terrenos y tal, pero bueno, era el tipo de propiedad que tenía el propiedad agrícola, ¿no? Bueno, vamos a ver, el sistema fundamental en Al-Ándalus se basaba en una economía agrícola, o sea, la economía se basaba en la agricultura, en una potencia agrícola muy grande y una gran productividad agrícola, ¿no? Y eso va a redundar en que puedan comerciar después y que haya grandes núcleos de consumo, ¿no? De todos esos productos agrícolas. Esos grandes núcleos de consumo eran las ciudades. Esto es algo que tenéis que entender. En la época medieval, en la península ibérica, había, digamos, dos grandes entidades, ¿no? Lo que era la España musulmana, todo lo que es Al-Ándalus, y aquellos reinos, ¿verdad?, cristianos que hablábamos del norte, ¿no? La España cristiana. Bueno, pues la España cristiana es una España rural, o sea, con núcleos muy pequeños, pueblos muy pequeños y tal, desperdigados. Y sin embargo, la España musulmana, Al-Ándalus, era una entidad territorial con ciudades muy importantes. Estamos hablando ya de ciudades como Zaragoza, que era muy importante, como Toledo, que era importantísima, como Córdoba, que era importantísima, como Sevilla. Es decir, rescatan todas aquellas ciudades de la época romana que después, en el inicio de la Edad Media, que vimos y tal, pues entraron en decadencia. Bueno, pues los musulmanes las vuelven a rescatar y las vuelven a convertir en ciudades muy pobladas, ¿no? Estamos hablando que Córdoba en la época musulmana parece que hay cifras que se llega a más de 100.000 habitantes. Es una gran ciudad, ¿no? Bueno, la agricultura árabe, bueno, la primera característica que vais a ver cuando leáis el texto, pues es que tenía una gran cantidad de cultivos, tenía mucha variedad de cultivos. Se cultivaban cereales, que, bueno, pues que eso es básico en la economía y eso nos lo han dejado los musulmanes. Bueno, hay que decir que los cereales, los primeros que cultivaban cereales en la península fueron los romanos, que establecieron aquí lo que se llamaba la trilogía mediterránea, la vid, el olivo y el cereal, ¿no? Ellos siguen cultivando cereales, introducen nuevos cereales, las hortalizas, los cultivos de huerta. En el libro tenéis ejemplos de cada uno, las legumbres, que tampoco os gustan, como las lentejas y los garbanzos y tal, las legumbres. Y una cosa muy importante que se cultiva y que se empieza a cultivar en la época musulmana, porque lo otro en cierta forma ya se conocía, son las plantas comerciales. Ahora estas plantas se les suele llamar las plantas industriales. Cuando en tercero de la ESO, cuando lleguéis a tercero de la ESO el año que viene, pues cuando veáis la agricultura, los cultivos estos se llaman cultivos industriales, algodón y lino. ¿Por qué se llaman cultivos industriales? Porque no son cultivos para consumir, sino que son cultivos que se les vende a otras personas para que con eso fabriquen, concretamente el algodón y el lino, para fabricar productos textiles, ¿no? Bueno, todo esto, que es tremendamente productivo, las alquerías que eran muy productivas, como el dueño de la alquería no lo va a consumir todo, crea lo que se llama un excedente, es decir, le sobra. ¿Qué es lo que hace? Lo vende. ¿Y dónde lo vende? En el zoco. ¿Y qué era el zoco? Bueno, pues el zoco era una plaza que existía en las ciudades, que tenemos un zoco magnífico, magníficamente conservado en Córdoba, y donde los agricultores vendían sus productos una vez a la semana. De ahí viene la tradición, aunque también en la España cristiana se repite, del mercado semanal. Lo que vosotros ahora conocéis, el mercadillo una vez a la semana. Bueno, eso es una tradición. Hay mercados que se siguen implantando semanalmente desde la época medieval. Por ejemplo, hay un mercado en Sevilla, en el centro de Sevilla, que se llama El Jueves, que está declarado Patrimonio de la Humanidad porque es uno de los mercados más antiguos de Europa. Hay datación del siglo XIV, hablando de ese mercado que se reunía en el barrio de la calle Feria todos los jueves. Bueno, pues eso viene también de tradición, tanto cristiana como tradición musulmana, es decir, es muy importante. Ese zoco es donde los
los agricultores pueden vender todos esos productos que les sobran. Y con el dinero, porque la economía de Al-Ándalus era muy potente y tenían unas monedas, el dirham y el dinar, que eran dos monedas muy importantes, pues con ese dinero compraban otras cosas, ¿no? ¿Y por qué se consiguen tantísimos cultivos? Bueno, pues gracias a los avances técnicos. Es decir, los musulmanes vienen de una zona que es Arabia. Arabia es una zona seca, es una zona que realmente solo estaban poblados unos pequeños núcleos que eran los oasis, ¿no? Entonces ellos llegan a la península ibérica y bueno, ven una tierra fértil y una tierra que si la riegan con sistemas apropiados de regadío, pues consiguen gran productividad. Bueno, pues ellos implantan la noria, las acequias, la alberca, todos esos son términos musulmanes, ¿no? La alberca, esa piscina en alto para recoger el agua y que de esa alberca se riegue por canalizaciones toda la tierra, pues esos son los grandes avances técnicos. Bueno, os leí el punto 4, que son las páginas 36 y 37 del libro, si queréis, que es un poco lo que yo acabo de explicar, y vamos a hacer, os voy a mandar, para que lo hagáis, hoy estamos a miércoles, por ejemplo, hasta el lunes, para que estéis tranquilos, primero una redacción sobre la mezquita de Córdoba. Como estamos intentando, bueno, pues adaptarnos a nuevas tecnologías, pues cuando tengáis un ratito libre, que no molestéis a vuestros padres, que también están teletrabajando y tengáis un momentito, pues sacáis un poquito de información sobre la mezquita de Córdoba, ¿de acuerdo? Y me la redactáis. ¿Cuánto la redacción? Bueno, pues 5 folios, no hombre, no, pues 20 o 25 líneas, 20 o 25 líneas. Y bueno, pues cuando se construyó, qué fases tiene y tal, y punto, ¿no? Y después me vais a hacer el ejercicio 1 de la página 37, ¿de acuerdo? Los hacéis en el cuaderno y como siempre pues me mandáis una foto, ¿vale? Y yo os lo corrijo. Venga, buenas noches.